A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola, estimados amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas. Estamos aquí para una nueva cita con Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Y este día tenemos un invitado muy especial. Se trata del arquitecto Fernando Najas Cortés. Él ha sido arquitecto por la Universidad Central. Además, ha desarrollado un curso de vivienda de interés popular en Tel Aviv. Sorprende que también estuvo en la Escuela Naval Militar. Veo que has espiado toda mi vida. Espero que cuentes solamente los pecados, no son los capitales, sino los pecados veniales, ¿se llaman? Esos pecados, por favor. Pues bien, vamos por esos veniales. Es una persona singular, porque además ha seguido un curso de maestro en imaginería y tornería, lo cual indica una cosa muy especial, porque es una persona que tiene alto respeto por el trabajo, incluso artesanal. Él es además un dirigente gremial muy conocido en la Cámara de la Construcción, en la Cámara de la Pequeña Industria, y Quito le debe gran parte de su paisaje urbano actual, desde una perspectiva muy especial, que es la de la vivienda de interés social. Pues para quienes no conozcan, Fernando Najas está detrás de edificios emblemáticos como el Benalcázar 1000 y también de construcciones como los condominios Patria, condominios El Inca, condominios multifamiliares El Tejar. Es decir, él es una persona a la cual Quito en gran parte le debe su paisaje urbano. Bien, pero además tiene una faceta muy interesante, un arquitecto que no se ha detenido en eso, sino que ha incursionado en el campo de la comunicación, es dueño de casa, es en este momento el principal de este canal Telesucesos. Yo quisiera empezar, arquitecto, una conversación diciendo que después de ver su perfil profesional un poco como que usted ha hecho realidad uno de los pensamientos más hermosos de su madre, que fue una distinguida educadora, una de las 3 educadoras emblemáticas de aquí de la ciudad de Quito, doña Elena Cortés Bedoya. En el monumento que está en homenaje a ella, hay una frase hermosa que siempre que yo paso por ahí la leo, y que dice, porque es muy bonita: los maestros somos el viento que despliega y bendice tus alas. A ti te corresponde el milagro del vuelo. Yo creo que usted hizo realidad eso. ¿Por qué incursionó con sus alas, con su vuelo, en el campo de la comunicación cuando el ámbito profesional que se desarrolló es el de la arquitectura de interés social? Gracias, Guadalupe, por participar, que me permitas participar en tu programa. Después de esto te voy a nombrar jefe de imagen, ¿no? Porque has hecho una relación que se inicia prácticamente desde la cuna, y te agradezco, sobre todo por la relación que has hecho sobre la memoria de mi madre. En realidad, el tema de la comunicación es una de las acciones más en las que yo he intervenido como un diletante. Mi profesión y mi educación inicial fue la de arquitecto, y el arquitecto a la final es un creador de una serie de espacios, y una serie de ambientes, y una serie de proyectos que se van llevando a cabo. No solamente a Dios se le ha nominado el arquitecto del universo, ¿no? Bueno, tengo entendido de que tiene muchas razones para ello,
¿no? Pero en mi caso el tema de comunicación fue un tema relacionado con un inicio que se dio para el desarrollo de la profesión de uno de mis hijos, concretamente mi hija, que estuvo 10 años enfrentando el canal y la radio, y luego se casó, y cuando esos eventos suceden, resulta que uno se queda a veces con el guagua y otras veces con el canal, y eso es lo que me pasó a mí. Entonces es más o menos una síntesis de que concluye por la razón por la que estoy en comunicaciones. Y en esta actividad, pues ya voy involucrado como 20 años y me he llenado de pasión y entusiasmo en lo que estoy haciendo. Entonces para mí es un gusto también el intervenir con una persona que ha hecho su vida también en el tema de comunicación. La Unión Nacional de Periodistas es un gremio muy respetable que ha sembrado una serie ha generado una serie de surcos y ha sembrado una serie de buenas semillas en el tema de la educación, definitivamente. Gracias. Y aquí viene una cosa interesante, porque en realidad Fernando Najas, como arquitecto, se especializa, podríamos decir así, en la vivienda de interés social, y esa actitud la proyecta también en el campo de la comunicación, porque él es presidente, fue presidente impulsor, creador de una asociación muy singular en el campo de la comunicación ecuatoriana, que nuclea a los canales de televisión comunitarios del Ecuador, ASECREA. Y esto es muy importante, porque una de las cosas que ha dicho siempre es de que para hablar del mundo de la comunicación hay que diferenciar dos mundos, el mundo de los medios grandes y el mundo de los medios pequeños. Y aquí hay una cosa muy importante, porque el mundo de los medios pequeños, al que ASECREA representa en el campo de la televisión, es un medio bastante particular. Para empezar, dirémoslo así, expresa de una mejor forma la democratización de la comunicación. Usted ha señalado que comparte la filosofía de la democratización de la comunicación y que en función de eso, respecto del tema de la aplicación en el ámbito de la ley de comunicación y en el ámbito de la ley de telecomunicaciones, ¿no? Esto tiene una repercusión bastante importante en lo que tiene que ver con un tema muy delicado que actualmente es preocupación del país, que es la concesión de frecuencias. Sin duda, la concesión de frecuencias es el permiso de operación, sobre todo para los medios de radio y televisión. Para otros sistemas de comunicación también existen concesiones, pero las relacionadas con la radio y televisión son muy especiales y muy puntuales. Mira, el tener un permiso de operación tiene que abarcar adicionalmente una serie de elementos que normalmente no se contemplan. La democratización no quiere decir solamente tener el entusiasmo para emprender en algo y emprender algo que es natural, que es la comunicación. Tiene que existir, para desarrollar un medio de comunicación, una serie de elementos complementarios. En diversos niveles, la radio y la televisión. Normalmente la televisión requiere características, requiere condiciones que son distintas o mayores que en el caso de la radio, porque el título de operación o el permiso de operación tiene que estar acompañado por una serie de condiciones físicas, de capacidad económica, de capacidad técnica, para que se configure una estructura de trabajo. Configurada esta estructura de trabajo tiene que tener también una estructura operacional de gerencia, de conocimiento de las leyes, de conocimiento del manejo de personal, del manejo del personal técnico que se requiere, y luego se tiene que tener una programación que es el elemento con el cual cualquier medio de comunicación tiene que enfrentar la audiencia o el público al que se refiere. Todos estos elementos no se consideran en el proceso de democratización.
La democratización se ha dado simplemente a quienes tienen la buena intención de salir para adelante. Y no se dan cuenta que además en la radio y en la televisión el esfuerzo tiene que ser permanente, no de una hora, de una media hora o de un entusiasmo pasajero, sino de 24 horas permanentes durante todo y tal vez el año. Esto explique el fracaso clamoroso de la concesión de frecuencias a los medios comunitarios ocurridos en el periodo anterior, porque Ecuador era un país que tenía, antes de la vigencia del gobierno del señor Correa, un aceptable número de medios comunitarios, y después de que se implementa la ley de comunicación, lo que ocurre es un proceso singular, que es empieza a haber una especie de quiebra masiva. Actualmente conocemos que de las 18 frecuencias apenas que fueron concedidas en el tiempo del señor Correa, muchas de ellas están en trance de devolverse precisamente por lo que usted acaba de señalar, la incapacidad operativa. Y aquí viene un tema muy importante. La sostenibilidad de los medios es una cosa que está ligada a varios factores. Uno es los que usted ha señalado, la capacidad de quienes emprenden esto y que pueden desarrollar desde el punto de vista, desde la infraestructura hasta el talento humano que pone una programación en escena. Pero además, ¿no?, viene una serie de condicionamientos institucionales. Por ejemplo, el tema de la publicidad estatal, ¿no?, que es uno de los medios a través de los cuales, en condiciones de equidad, debería ayudarse a que todos los medios puedan tener legítimos ingresos a través de este medio, no solamente la publicidad privada, una de las fuentes más importantes del financiamiento. Definitivamente el apoyo del gobierno es muy importante para el desarrollo de cualquier actividad. Estamos viendo que en el tiempo del Correato muchas actividades se desarrollaron por este interés faraónico de ostentar obras, de crear obras, que definitivamente iban creando trabajo, que iban creando a la vez de trabajo, iban creando una serie de condiciones de corrupción, de apropiarse de lo que no les corresponde. O sea, hemos vivido una época muy conflictiva dentro de esta relación económica, sus intereses, y sobre todo porque las comunicaciones estuvieron girando siempre alrededor de un esquema político y de una versión mesiánica que ventajosamente con el gobierno actual parece que se va, o creo que se va definitivamente opacando y desapareciendo. Entonces, mira, el apoyo del Estado a los medios de comunicación en general es una de las funciones que deben darse y que no se dieron, porque se consideraba que el Estado más bien tenía que ser quien extorsione y presione a los medios para exprimirles hasta que ya más no pudieran. Entonces, la visión actual tiene que ser de apoyo, de sustento para crecimiento, sobre todo de los medios pequeños, porque si no se da esto, pensaríamos nosotros que todo lo que no pudo destruir Correa puede ser destruido por acciones de falta de sentido común. Ahora hay una cosa importante, lo que usted acaba de señalar, este mesianismo trasladado, igual que esta actitud faraónica, al campo de la comunicación. Ha habido cosas realmente que asombran, ¿no? El hecho de que acabamos de descubrir que una institución del Estado pagaba $18,000 por crear una página Facebook que le hace un chico de cualquier colegio, un chico de secundaria ya sabe cómo montar una página de Facebook, ¿no? Pero además de esto, y este es el tema, si el gobierno anterior buscaba impulsar a la comunicación, porque dice usted, no hubo sino una actitud de acoso, una actitud de más bien limitar todas las fuentes de ingreso de determinados medios, no de todos. Porque uno ve, por el contrario, cuando empiezan a salir estos actos de corrupción, que la inversión en propaganda, en comunicación, en general, en todos los aspectos vinculados al tema comunicacional, eran realmente faraónicos. Incluso se llegó al extremo de poner anuncios
en el evento más importante, deportivo más importante de Estados Unidos, a un costo que hubiera bastado para solventar todas las necesidades de los medios comunitarios aquí dentro. Ahora, esto tiene sus consecuencias a nivel de lo que ha ocurrido en el tema de la sostenibilidad de los medios y de su futuro inmediato. Porque aquí viene otro tema adicional, que es el hecho de que no solamente en forma práctica se creaban estos cercos y este direccionamiento sesgado para apoyar a unos y limitar a otros en los medios de comunicación, sino que se creó todo un entramado legal. Y adicionalmente se manejó el tema de las frecuencias. Yo quiero recordarle a usted, arquitecto, que en el 2009 se produjo la primera auditoría de frecuencias y el gobierno de Rafael Correa, el exgobierno de Rafael Correa, hizo un escándalo público sobre el tema y dijeron que iban a corregir todos estos hechos, ¿no? En el 2009. Yo te diría que no fue no solamente en el 2009. En el 2009 se dan los resultados de una comisión de investigación sobre los temas de frecuencias de radio y televisión que delegó la constituyente en el 2008. Pero ya en el 2008 hubieron una serie de informes que detectaban definitivamente todos los procesos de corrupción que se habían dado. En el 2008, uno de los secretarios de Estado de Correa, el arquitecto Alfredo Vera Rata, ya dio un informe sobre todos los eventos de corrupción y control de las frecuencias que fue completamente desoído. Corape, otra, es una organización popular, también presentó un informe completamente desoído. En el 2009, efectivamente, como comentas, Guadalupe, se dio definitivamente un informe que fue ordenado por la constituyente, también fue desoído. O sea, se hicieron una serie de avisos y de declamaciones sobre equidad, sobre igualdad, ¿ya? Y no pasaron de eso. La equidad y la igualdad se distribuyó entre los panas y entre los amigos. O sea, esa fue la bandera. La bandera de equidad significaba la equidad de los bolsillos de todos los participantes en este carnaval de frecuencias, en este carnaval de dinero, en este carnaval de oportunidades. No era un feriado bancario, era un feriado nacional, en donde solamente aquellos que participaban de esta comelona pues tenían algún tipo de beneficio. Ese es más o menos el panorama que hemos vivido. Es decir, que los comensales de gobierno eran los favoritos para la concesión de frecuencias. ¿Qué ha cambiado? Eran los únicos que comían, además, los invitados a la comelona y al banquete, no. Pues así es. ¿Qué ha cambiado entre esa auditoría de frecuencias del 2009 a lo que en este momento acaba de señalar, digamos, en la auditoría de frecuencias del 2009, al informe que emite en este momento la Contraloría General del Estado? ¿Hay algún cambio sustantivo? ¿Qué es lo que podemos esperar de eso? Y aquí viene un tema adicional, porque durante todo este periodo, una década, a los propietarios de los medios de comunicación que de una o de otra manera mantuvieron una actitud de dignidad, de independencia, se los mantuvo en vilo sobre el tema de las frecuencias. Nos mantuvieron congelados, hibernando, porque el gobierno, siendo quien disponía sobre las concesiones, pues tenía el sartén por el mango, cosa que no sucedió con la prensa. Con la prensa Correa trató de extorsionarle, trató de quebrarle económicamente. Se dieron acciones contra El Universo, contra La Hora, contra Vanguardia, en donde los medios escritos prácticamente iban a desaparecer por parte de las presiones económicas. Pero la verdad es que lo que me estás comentando de el famoso concurso de frecuencias es simplemente un episodio más de toda la maldad que estaba prevista. Te voy a explicar. Si no se hacen caso de todos los informes que develaban
todo lo corrupto que se había dado en el tema de comunicaciones. Y se crea un concurso en donde las historias anteriores son olvidadas completamente. Ese era una mecánica para efecto de que todos los pecadores que tuvieron incumplimientos y fallas y corrupción con respecto al tema de concesiones, pues queden completamente virginales y libres de pecado. Esa es la patraña que nadie se da cuenta. Porque el momento en que se genera el concurso de frecuencias, se genera una de las más grandes irregularidades, que es desconocer todos los contratos de concesión que estaban vigentes. Prueba de que Correa ordenó de hecho que se anulen todos los contratos, es que todos los eventos internacionales que fueron irrespetados en el país perdieron en cortes internacionales. Y resulta que ahora el país va a tener que pagar, y está pagando, todas las demandas de estas acciones ilegales generadas por Correa. Entonces, muy bien, se crea este nuevo concurso, se crea esta fantasía de que todo lo que viene para adelante es nuevo, se olvidan porque intervienen los mismos pecadores de antes, pero libres de pecado completamente, ¿ya? Y se llega a la conclusión, armada por los adláteres del correísmo y todos los sicarios del correísmo, se crea la figura de que todo era perfecto y que había sido debidamente estructurado. Vienen los informes de Contraloría y se ve que todo había sido una patraña. Y en ese estado estamos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que regresar a las normas de derecho. Si todo lo que viene adelante es la continuidad de un atropello a las leyes y al derecho, pues no ha cambiado absolutamente nada. Ese es mi punto de vista. Y es mi lucha definitivamente, ¿ya? Porque gran parte incluso de los concesionarios que pueden ser compañeros de actividad, pues saben perfectamente que no han cumplido con las actividades del contrato y ven hacia otro lado, ¿no? Es decir, que este concurso, que debió haber servido para hacer una limpieza de todos los procedimientos anómalos, en realidad lo que fue es un manto para cubrir esas irregularidades. Y claro, entiendo que esas irregularidades fueron cubiertas en función de la adscripción, el seguimiento, la simpatía hacia el régimen, porque no de otra manera. Y lo de siempre, los negociados, claro, como se llama tu figura del manto, me parece bien. Yo no sé si fue el manto sagrado o el manto, de Ganda voy a decir la palabra que no debo decir, el manto de todas las porquerías que se han desenvuelto en nuestro gobierno. Entonces, no es el manto sagrado definitivamente. Ya pueden imaginarse qué manto es. Es un manto de impunidad, es un manto que permitió que personajes nefastos como el famoso fantasma, que comenzó a acumular desde hace muchos años, siendo un extranjero, medios de comunicación, continúe con todo este proceso ilegal que fue absolutamente desconocido por los cómplices del gobierno anterior. Y aquí hay una cosa importante que es preocupante. Nosotros como Unión Nacional de Periodistas lo hemos hecho notar respecto de las reformas que el Ejecutivo ha enviado para la Ley Orgánica de Comunicación. Se ha reformado, o se pretende reformar, todavía no se lo hace, evidentemente este es un proyecto, el artículo 23, en donde se elimina, entre otros cambios que se hace a este artículo 23 de la ley vigente, se elimina el último inciso que tenía una reserva importante para la inversión nacional en materia de comunicación. Y yo quiero recordar aquí, usted ha tomado el ejemplo de este inversor extranjero, el señor González, de origen mexicano-guatemalteco, que a través de una acción absolutamente ilegal, porque existía en la ley orgánica ese impedimento, como usted recuerda, pero explícita. El señor Correa
pues entre los muchos milagros legales que ahora estamos encontrando, el señor Correa emitió un decreto que contravenía la ley y que facilitó el ingreso del señor González a la compra de un importante paquete accionario o la totalidad de medios de comunicación aquí. Pero del diario El Comercio inclusive. Pues, y claro. después, obviamente, por esa vía, ahora sabemos, hacer gracioso concesionario de más de 70 frecuencias, ¿no?, en la radio. Actualmente y optando por otro número similar. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena mantener una reserva de este tipo en la ley? De que haya una reserva para la inversión nacional, o se debe abrir sin discrimen a la inversión extranjera en el área de comunicación. Pero yo más o menos encuentro una analogía interesante, no sé si valga en esto, que es el hecho de que anteriormente se establecía en la línea de frontera 50 kilómetros dentro, desde la línea de frontera hacia adentro, la reserva para que los nacionales puedan tener propiedades en ese lugar, ¿no? La idea es más o menos de tener personas que se entiende, tienen una adhesión emocional, legal, además de la legal, con su patria, con el Ecuador. Entonces, ¿vale la pena mantener esa reserva o debería abrirse a todo tipo de inversión? ¿O debería ser escalonado? El problema es el siguiente. Los medios en nuestro país son medios de una modestia proporcional a lo gigantescos que son los medios de comunicación. Lo estamos viendo con respecto a las acciones que se dan en la telefonía. Poco podría hacer una empresa nacional ante multinacionales que copan completamente en el mercado, en el mundo. Entonces, el peligro es que las grandes empresas liquiden completamente a las pequeñas empresas. Tiene que haber mecánicas que permitan el desarrollo, pero también siempre y cuando las condiciones sean claras de cómo operar o cómo asociarse o cómo generar beneficios o convenios mutuos. Esto no se da, no se ve claramente qué es lo que viene para adelante. Viene para adelante una desesperación por parte del gobierno que ha quebrado los grandes nacionales que producían dinero. Estamos viendo el caso de Gamavisión, el caso de TC Televisión, que aparentemente el último tiempo ya se está recuperando, pero son con cantidades ínfimas. Estamos viendo que todavía persisten una serie de negociados miserables con respecto a los eventos de telecomunicaciones, como es el tema de Internet. El tema de la telefonía, si nos roban 2 segundos por cada uno de los teléfonos celulares, significan millones de dólares que están en el camino. Toda esta desproporción no es conocida penosamente todavía por nosotros. Y somos muy pequeños dentro del ámbito gigantesco de las comunicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado para que el momento en que entran grandes capitales, que habría que pensar si tienen interés de entrar en un ámbito de miseria y de corruptela, habría que pensarlo 2 veces. O sea, los grandes capitales no vienen a donde no existe tampoco seguridad jurídica. Entonces hay una serie de cosas que valen la pena tomar en cuenta. Creo que el tema de la ley de comunicación tiene que ser tomado con pinzas. Te comento lo siguiente. La ley de comunicación se refiere exclusivamente a los contenidos, nada más. Y tenía como 2 brazos operativos, la Supercom, que era la Superintendencia de Comunicaciones, que vimos que fue un proceso de inquisición nefasto, y también el Cordicom, que analizará los contenidos y que tenemos esperanza definitivamente que cumpla sus contenidos. Creo que hay gente de valía en este momento que está integrando el Consejo del Cordicom. Pero la ejecución real y el control real está en la ley de telecomunicaciones. Entonces se va a reformar la cabeza y se deja todos los brazos operando, todos los tentáculos siguen operando. O sea, debía haber una acción conjunta de reforma de la ley de telecomunicaciones y de la ley de comunicación. Entonces también las cosas están incompletas.
están incompletas por desconocimiento de lo uno y de lo otro. La ley de comunicación ha servido de escenario brutal para que una bola de figuretis y demás por todo lado pues hablen de comunicación, se rasguen los vestidures, hablen de comunicación, de descomunicación, etcétera, etcétera, y se luzcan en sus peroratas, no saben dónde están parados, no conocen el detalle de las vivencias de la historia transcurrida. Entonces, en la ley de telecomunicaciones también existen elementos que colaboran conjuntamente, o sea, son parte integral de la ley de comunicaciones. Y no deben perderse de vista todo este entramado, por ejemplo, también la ley de poder de mercado, que igual pone una serie de limitaciones, es decir, es un entramado legal impresionante, ¿no? Esto. Y yo quisiera terminar con una cosa que usted señaló, que es muy importante. ¿Qué va a ocurrir en el futuro frente al tema de la concesión de frecuencias? Si es que no hay seguridad jurídica, si no se garantiza un hecho, por ejemplo, que es muy importante, está en la base de la seguridad jurídica, de que los contratos deben respetarse cuando son legítimos, cuando están hechos con... Cuando las partes han cumplido. Las partes han cumplido, o sea, ¿no? Las dos partes son el Estado y los concesionarios. Las dos partes tenían y tienen que cumplir contratos que tienen permanencia absoluta con respecto a disposiciones posteriores, a leyes posteriores. Así de sencillo. Eso da el comienzo para que la ley y el derecho sea el camino que debe seguir el Estado en adelante. Si es que nuevamente se disfraza de cualquier tipo de opción que no corresponde a derecho, a leyes y a principios, las cosas no van a tener ningún cambio. Es decir, que en este momento el punto de partida debería ser este informe de Contraloría que deja en claro todo el cúmulo de irregularidades que hay. Y el segundo paso tiene que ser evidentemente el de que el Estado honre, por un lado, las obligaciones que legítimamente ha contraído y por el otro tenga el valor de ejecutar las acciones a quien no lo ha hecho. Ejecutar a los pecadores y respetar lo que debe ser respetado. Mira, Guadalupe, creo que tienes una capacidad de síntesis que yo a veces, y diría permanentemente, no la tengo, porque me enfurezco en el camino, me indigno en el camino, porque hemos vivido un proceso y una etapa que nunca hemos vivido en el país. Mira, yo nací en 1940 y en la trayectoria de mi vida, que tú puedes ver que ha sido bastante movida y variada, no he encontrado tanta basura, tanta miseria, tanta corrupción como lo que se ha dado en el famoso socialismo del siglo XXI, toda esta tarea de sinvergüenzas que nos han gobernado. Bueno, realmente motivos de preocupación y que no deben dejarse de examinar con detenimiento, porque de por medio está una cuestión que es medular, que es el tema de si esa filosofía de la democratización de las comunicaciones, de la comunicación como un derecho humano, puede tener un aterrizaje feliz en estos momentos tan difíciles que vive el país. Y por ello hay que apostar porque la Contraloría cumpla el cometido y el gobierno pueda asumir en esta etapa la limpieza en el tema de la concesión de frecuencias como debe ser. Gracias a ustedes, estaremos muy pronto con un nuevo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.